Mientras Reagan tuvo a Aquino en DC, le exigió que llevara su túnica ritual negra en una fiesta de la Casa Blanca para reforzar el control de las supersticiones de algunos diplomáticos de América del Sur / Central. Aquino parecía un tonto a los ojos de sus compañeros. Sabían que la imagen de Aquino era solo un pretexto para la guerra psicológica, pero su aparición en la Casa Blanca con el traje hizo parecer que Aquino se creía su propia fachada. Aquino había acabado con Reagan. Minutos antes yo había sido prostituida a Reagan aquella noche. Aquino me ordenó ir a un apartado de la habitación donde pronto copuló conmigo. Cuando terminó eyaculando, me dio un golpecito en el culo y con falta de respeto, dijo: «Toma esto del jefe». Ese mismo día, Reagan instruyó a Aquino en cómo programarme de acuerdo con el giro de programación que se mostraba en la sección cómo hacer de los vídeos. «Prográmalo», dijo Reagan, refiriéndose a mí como si yo fuera un objeto, con el número 1. Y como el número 1 es el primero, el mejor, y promueve confianza como un he ganado, observé cómo Aquino le miraba intelectualmente disgustado con la mirada reservada a alguien con la fortaleza como para hacerle una sugerencia, pero templó su reacción al pensar en la solicitud. Desde la sección cómo hacer de los vídeos mostró la sexta revolución para encender el fuego del infierno para el sexo. Nadie sospechó que yo había tenido relaciones sexuales bajo la programación de la primera revolución. Hizo algunas modificaciones en mi programación inicial, pero Aquino había comprado la idea. Programándome de acuerdo con las instrucciones de Reagan, Aquino podía proporcionar protección adicional a Reagan por el hecho de que cualquier programa anterior sería inmediatamente reemplazado por el número 1 de Reagan tan rápidamente como le viera. Esta efectiva medida de seguridad enfureció a Beard la primera vez que me vio fuera de su control al cambiar instantáneamente, en presencia de Reagan. Además, Reagan hablaba de cómo Aquino podía utilizarme en diferentes instalaciones militares y gubernamentales para proporcionar demostraciones prácticas del control mental y de los últimos avances en formación para mostrar la diversidad de mi programación como modelo presidencial. Reagan decía que las demostraciones prácticas podían educar a nuestros chicos de las Fuerzas Armadas en las maravillas de los fenómenos del control mental. Prácticas significaba que mi programación sexual sería utilizada al máximo de sus intereses y para bloquearlos, conectarse, modificar, y mantenerlos. Al fin y al cabo, entretener a las tropas es una tradición norteamericana que viene de lejos. Aquino hizo la programación, y Reagan comenzó a hacer los arreglos para la demostración, que me reunió de nuevo con Dick Cheney. Cheney actuaría en calidad de mi comandante en las demostraciones prácticas del control mental, y en otras operaciones encubiertas a partir de entonces. 1. Como no tenía concepto alguno del tiempo estando bajo control mental, los años 80 me parecían un día muy largo, por lo que discernir fechas exactas es extremadamente difícil. Por otra parte, estaba programada para creer que cada encuentro con ciertas personas era la primera vez. Yo sé que estaba condicionada y programada en preparación para Reagan desde 1978 en Cabo Cañaveral de la NASA en Titusville, Florida. 2. Reagan prefería videos ilícitos como la pornografía de bestialismo, mientras que su revista pornográfica favorita era Hustler de Larry Flynt. 3. Aunque el Dante Ogiwodiano y Larry Flynt rivalizaban por el título de jefe de pornografía, produciendo versiones en video de las fotos de Hustler, Flynt fue inequívocamente el pornógrafo oficial de la Casa Blanca. La película secreta de Dante sobre la perversión política con fines de chantaje no pudo ganar la notoriedad internacional que Flynt mantenía a través de sus colegas del nuevo orden mundial como los presidentes Reagan, Bush y Ford, el director de la CIA, Bill Casey, la embajadora en la ONU Madeleine Albright, los senadores Byrd y Specter, los congresistas Traficant y Van der Hacht, los gobernadores Thornburg, Blanchard y Alejandro, y varios líderes mundiales como el primer ministro de Canadá Mulroney, el presidente de México Miguel de la Madrid, y el rey de Arabia Saudita Fahd, por nombrar algunos. 4. El hecho de haber estado fuera de circulación desde mi rescate no impide mi capacidad de predecir los ganadores de acuerdo con los favores políticos. Desde George Bush, los Texas Rangers de J.R. hasta la victoria de los Blue Jays durante el saneamiento político canadiense del Talcán. Capítulo 10. El comandante Dick Cheney y las demostraciones prácticas del control mental de Reagan. Nota.
Para mantener la integridad de la documentación de mis experiencias con detalles precisos y fotográficos, he grabado los eventos y las citas tal como ocurrieron en la realidad. Por favor, disculpen si el lenguaje es, a veces, ofensivo y obsceno, pero esta es la forma en que Cheney se mostraba. Yo asistí a otro cóctel en la Casa Blanca, donde, como de costumbre, me llevaban aparte para una reunión y me escoltaban hasta una gran oficina. Allí, Reagan y Cheney estaban haciendo el aperitivo a base de coñacs y las mejillas de Reagan ya estaban rojas. Él tenía prisa y rápidamente explicó el propósito de la reunión. Tú eres la clase de chica que podría tener una hilera de hombres. Crípticamente se refería a las hileras de personal militar con las que me vi obligada a tener relaciones sexuales. Es por eso que te he seleccionado a ti para recorrer unas cuantas bases de la Fuerza Aérea con el coronel Aquino, y enseñar a nuestros chicos en servicio para que se entrena a una modelo presidencial, una especie de demostración práctica. Pero tendrás que hacer una audición para conseguir el papel. Reagan terminó su copa y haciendo un gesto con la cabeza a Cheney se dirigió hacia la puerta, y añadió, haz lo que te diga. Es tu comandante. Habían pasado 8 años desde que había sido perseguida y maltratada por Cheney en Wyoming, y al parecer quería ver cómo había progresado mi programación antes de acceder a usarme en las demostraciones prácticas del control mental de Reagan. Me cogió bruscamente del pelo y me tiró en un sillón de cuero negro, inclinando mi cabeza hacia atrás sobre el gran brazo engalanado. La audición será aquí, gruñó. Desde la última vez que lo vi, había sido sometida a una programación hombre de lata del Mago de Oz, lo que me permitió alojar su gran y grueso pene. Puso sus manos en mi mandíbula mientras decía, pronto te tendremos ronroneando como una máquina bien engrasada. Todas tus partes móviles serán fundamentales y se deslizarán con facilidad. Te fundirás en mis manos. Te sujetaré la mandíbula para evitar que resbale mientras tú te deslizas a través del tiempo por una ventana. Después me desencajó las articulaciones de la mandíbula, y más o menos se autosatisfizo en mi garganta. Mientras él encendía un cigarrillo, yo poco a poco me había recuperado lo suficiente como para darme cuenta de que estaba dolorida. La parte trasera de la cabeza me dolía por haberme lanzado contra los postes de madera de la silla, y la levanté despacio. Mi amo, el senador Byrd, acababa de entrar y se dio cuenta de que Cheney ya había completado la audición. Haciendo referencia a la compartimentación de la memoria con pistolas de alto voltaje, Byrd preguntó, ¿la has frito? Cheney, creído como lo era siempre, respondió. No puede haber follado con todo Washington, queriendo decir que de todos modos nadie me creería, aunque llegase al punto de hablar. Cheney apagó el cigarrillo y le dijo al pasar por la puerta, ella trabajará. Dile a Ronia que trabajará. Cuando Byrd vio que mis labios estaban sangrando, dijo en voz baja que Cheney era un hijo de puta, ya que estos daños me impedirían cumplir otras tareas que se habían planificado para mí. Byrd tocó con el dedo mis labios hinchados y saboreó la sangre, y a Cheney, varias veces. Entonces me golpeó con dureza en la cara, para realinear la mandíbula, pero hizo que fluyera más sangre hacia mi barbilla. Sacó una caja de pañuelos de la mesa y me la lanzó, una esquina me golpeó en la frente. Límpiate tú misma. Estás solo en el principio. Velaré para que recibas lo que te tenga que llegar. Afortunadamente para mí, Byrd tenía motivos para volver a la fiesta oficial y no tenía tiempo para embrutecerme más. Los malos tratos se me veían en la cara, tenía la boca destrozada, y sentía la garganta desgarrada y distendida. Tuve dificultades para tragar durante algún tiempo, y no podía hablar. Ciertamente no estaba en condiciones para volver al cóctel, y salí escoltada por unos agentes guardias. Antes de que pudiera salir de Washington, Byrd cumplía su amenaza y hacía los arreglos para que me reuniera con Cheney en un dormitorio azul situado en una parte tan remota de la Casa Blanca que nadie podría oír mis gritos y gemidos. Pero Cheney me había implementado el tema silencio de Oz condicionándome de todos modos, y me asaltó sexualmente de una manera brutal. Byrd me ha dicho que necesitas una buena paliza. Pero no estoy seguro del instrumento que deseas, así que los he traído todos. Cheney tenía una fusta, un látigo, y un gato de 9 colas, tendidos en la cama. Me golpeó rápido y duro como si estuviera liberando sus tensiones en lugar de saborear mi dolor como hacía Byrd.
Recuperé la conciencia cuando Cheney deslizaba una almohada bajo mi cuello, me cogió por el pelo, y me inclinó la cabeza hacia atrás. El instinto de supervivencia me dio una patada dentro cuando se colocó encima de mi cabeza. Tenía la esperanza de satisfacerle antes de que se volviera mortalmente brutal de nuevo. Pero rápidamente sacó el pulverizador de cocaína líquida, me roció la garganta, y luego se puso duro. En un momento dado me apartó la cabeza a un lado y me preguntó, ¿esto ha sido un diente? Y sonrió. Era imprescindible que mantuviera los dientes lejos de él porque, según la programación de instrucciones de Aquino, estaba en peligro de muerte si alguna vez alguien llegaba a notar un diente. Cheney sabía que esta era mi programación y a menudo me manipulaba con ella. Volví a satisfacerle como si mi vida dependiera de ello, porque, por supuesto, así era. Esta era otra línea de programación de Aquino que Cheney conocía y utilizaba. Cuando quedaba satisfecho, se dejaba caer y dormía. Había recibido instrucciones de salir inmediatamente porque Cheney no quería en absoluto que estuviera cerca de él mientras dormía. Algunos expertos dicen que está paranoico, y empecé a vestirme. Me escoltaron fuera. En la preparación para correr las bases de las demostraciones prácticas del control mental de Reagan, fui sometida a una gran cantidad de programación por parte de Aquino y Cheney. Cheney marcaba las reglas del juego, mientras que Aquino llevaba a cabo la programación y realizaba las demostraciones conmigo en varias instalaciones militares y de la NASA. Reagan quería que las demostraciones incluyeran toda la programación que aparecía en la sección de los vídeos como hacer, la programación adicional inculcada desde los vídeos se hizo, la entrega de drogas si procedía, y el sexo según las instrucciones de Aquino con cualquiera de los presentes en la conferencia. El toque personal de Cheney en las demostraciones era que me había programado para autoinfligirme corrientes eléctricas de alto voltaje con un cilindro en el interior de la vagina, todo un verdadero ejemplo del control mental total. Normalmente iba escoltada cogida del brazo al estilo de Oz por dos agentes a la oficina de Cheney en la planta baja del Pentágono. A veces me llevaba a Bill. En otras ocasiones Cheney me acompañaba a pie por el edificio, sobre todo si íbamos a las cámaras personales de su bunkhouse departamento. La oficina de Cheney estaba equipada con muebles de cuero negro, un enorme escritorio marrón desordenado, muchos estantes con libros, y un reloj de arena que se utiliza siempre según la programación de Oz, para recordarme que mi vida estaba en juego bajo su mando. Como programada con DPM, no tenía concepto del tiempo. El reloj de arena para mí era una manera visible de ver que mi tiempo se acababa y captar realmente el concepto. La primera vez que me presenté, Cheney cogió un papel de entre un montón desordenado de su escritorio, y empezó a leer. Número 1. Yo no soy tu amigo, y no te quiero volver a ver a menos que te ordene que vuelvas. Número 2. Sigue las órdenes del coronel Aquino, siguiendo la cadena de mando. Cuando te ordene algo, es una orden mía, debes seguirla al pie de la letra, como si tu vida dependiera de ello, porque, alzó la vista y sonrió maliciosamente, por supuesto, depende. Sus ojos fríos agujereaban los míos mientras caminaba hacia delante de su escritorio. ¿Alguna pregunta? Yo sabía que él no era mi amigo, pero ya me había visto sexualmente en otras ocasiones. Me quedé perpleja y vacilante. Aunque permanecí en silencio, Cheney sintió mi vacilación y se enfureció. Se puso de pie delante de mí, empujándome el pecho con el dedo y gritó: «Ni se te ocurra pensar cualquier pregunta que te haga. No hay dudas en cuanto a lo que hago, lo que pienso, o lo que digo, porque yo estoy absolutamente por encima de preguntas, especialmente las tuyas. Tus órdenes son claras. Ahora sal de aquí. Tengo trabajo». A lo largo de los 3 años siguientes, el teniente coronel Aquino del Ejército de Estados Unidos me usó en numerosas demostraciones prácticas en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea y en instalaciones de la NASA en Estados Unidos según el plan de Reagan y las órdenes de Cheney. El Brastop, altos mandos, privado en las demostraciones iban desde 3 a la vez a más o menos 20. Finalmente, Aquino siempre los convencía que se alinearan mientras me veía obligada a actuar sexualmente según la voluntad de cada uno. Mientras con los grupos grandes era físicamente doloroso, con los grupos más pequeños solían implicar la variación no aprobada de la rutina, tal como revela el bestialismo de las perversiones de Reagan.
La amplia gama de conmutación de mis personalidades que aquí no había incorporado a las demostraciones, y la gran cantidad de alta tensión y tortura que fui sometida, me dejaron agotada y físicamente devastada durante días después de cada una de las demostraciones prácticas de control mental de Reagan. 1. Mi mandíbula quedó permanentemente dañada por Cheney. Tengo ADM crónica, articulación temporomandibular. Capítulo 11. Popa Papa Philippa VIP. Mi controlador, agente de la CIA, Alex Houston tenía previsto actuar con la artista de música country Loretta Lynn en el Playboy Club de Atlantic City, Nueva Jersey, en la primavera de 1985, y ciertamente no me quería allí en la actuación. Decía que después del show, tenía la intención de vestirse de zanahoria como comida para conejos y que yo solo iría si hacía lo mismo. Pero yo tenía que ir a la Casa Blanca por negocios con otro tipo de conejos. Reagan lo había arreglado para que me reuniera con su agregado personal, Philippa VIP, ahora ya fallecido, que siempre había interpretado para los esclavos del control mental la memoria secreta del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Houston no tuvo más remedio que llevarme hasta él una vez dadas las órdenes. El agente de la CIA Ken Riley, el pedófilo neonazi que hacía de asistente a Loretta Lynn en las giras y de controlador al proyecto Monarca del Control Mental, era el mejor amigo de Alex Houston. Riley a menudo hacía arreglos a través del representante que compartían Loretta y Houston, Reggie McLaughlin, para viajar todos juntos, especialmente cuando se trataba de operaciones encubiertas del gobierno como este concierto que se hacía en el Club Playboy. La carrera de cantante de Loretta y las relaciones políticas de la CIA en las operaciones encubiertas siempre han sido sinónimos. Riley la escoltó dentro y fuera de la Casa Blanca en numerosas ocasiones durante la administración Reagan. Por desgaste natural, esto puso a Riley en un papel secundario como una copia de seguridad de manipulador para mí cuando solía regresar de DC con las órdenes para barra o referentes a mí. Houston y Riley compartían mucho. Las operaciones encubiertas de la CIA, los intereses de la música country, los neonazis y el proyecto Monarca del Control Mental del gobierno de Estados Unidos, las metodologías, la trata de esclavos, la pornografía, la cocaína y las actividades pederastas. Kelly y la joven hija de Riley eran a menudo filmadas juntas pornográficamente, y tuvieron que soportar los asaltos sexuales de Houston y Riley, juntos en numerosas ocasiones. Este viaje a Atlantic City me dio la oportunidad de hablar con Loretta mientras su marido, Money, Riley y Houston se reunían para el negocio. Loretta y yo teníamos tanto en común que nuestro tiempo juntas había sido restringido a cuando nos encontramos en Minneapolis, Minnesota en 1981 y hablamos de nuestra victimización. 3. Mientras estábamos solas en el camerino de Loretta en el Club Playboy, hablamos de una amplia gama de temas sobre la maternidad en la Casa Blanca. Hablamos de Reagan y sobre su papel en El Mago de Oz, pero sobre todo recitábamos las alabanzas en general que habíamos estado entrenadas a decir. Hablamos de la música de Air Supply, la favorita de Reagan, que nos había hecho sentir tanto a nosotras a través de Riley. El tema de Air Supply registrado para el secreto proyecto Monarca de la NASA se convirtió en la vida y el aliento para las dos de acuerdo con las intenciones de Reagan, que nos encerraba en nuestra devoción programada para él. Hablamos de la reciente fiesta de inauguración a la que Loretta había asistido en la Casa Blanca. Yo era consciente de que la habían entretenido mientras Houston enviaba la información a Riley perteneciente a su reciente viaje a Panamá para reunirse con el dictador panameño agente de la CIA Manuel Noriega para que Riley entregara la información a Reagan durante la inauguración de la fiesta. Loretta y yo cambiábamos de personalidades espontáneamente en la medida en que inadvertidamente lo provocábamos entre las dos con el críptico lenguaje común al que estábamos acostumbradas. Hablábamos de temas prohibidos como Noriega y Byrd hasta que Riley y Houston nos pillaron y nos separaron como si fuéramos un par de niñas traviesas. Aprendí más de lo que podía suponer sobre Loretta mientras estuvimos en Atlantic City, pero nunca se me permitió otra oportunidad de hablar con ella libremente. Aquel viaje a Atlantic City era multipropósito, que no era raro en las operaciones del gobierno en las que me vi obligada a participar.
Tuve una gran transacción de cocaína que implicaba asistir a Noriega en el aeropuerto, entregar un mensaje a Philip Avid perteneciente a la Contra, y otros programados para Aviv en respuesta a Reagan, aspectos del entretenimiento de la música country, y prostituirme a Avid según las instrucciones de Reagan. 4. A medida que el sol se ponía sobre Atlantic City, Houston activó la programación OS del proyecto Monarca que se utiliza para operaciones encubiertas de alto nivel, y me había hecho vestir en consecuencia. Llevaba diamantes auténticos y también falsos para expresar mi papel comercial de modelo presidencial, rubíes para significar mi programación OS de personalidad de prostitución y esmeraldas para significar mi programación OS para el negocio de la droga. Esto indicaba físicamente a mí, contacto, el tipo de operación en que actuaba en aquel momento. Rara vez me ponía los 3 indicadores Bs, pero ciertamente fue aplicado en esta operación con Aviv. Houston me llevó por el paseo marítimo frente al mar hacia el casino del hotel donde debíamos reunirnos con Aviv, caminando y cantando como el espantapájaros de Oz, sigue el camino de baldosas amarillas. Houston me llevó por las elaboradas escaleras mecánicas del hotel hasta un área de elevadas apuestas de juegos de azar en la que Aviv estaba jugando a cartas. El portero no dejó pasar a Houston, y fui a la mesa de Aviv por mi cuenta. Cuando me acerqué, Aviv se reclinó en la silla para escuchar en silencio mientras yo recitaba en un críptico Oz. He recorrido un largo camino para verte, el tío Ronnie te envía algo. ¿Qué será? Preguntó en voz alta mientras me miraba de reojo y sonreía. Yo no podía responder porque estaba bajo un programa muy pesado. Me entregó la llave de su habitación y se me acercó mientras hipnóticamente susurraba, usa la llave. Métela en la cerradura. Gírala. Abre la puerta, y pasa por una ventana del tiempo. Los otros jugadores de la mesa de Aviv se impacientaban, y rápidamente salió de la sala de los juegos de azar. Cuando llegué a la habitación de Aviv, 2 de sus guardaespaldas accedieron a mi programación. Hablando como el jefe empecé a recitar el mensaje de Reagan. Se hicieron los arreglos para los 2 guardias para recoger un buen cargamento de cocaína al día siguiente que estaba llegando en un pequeño avión de mandos del ejército. Houston y yo subiríamos al avión y volaríamos en Washington D.C., donde yo completaría mi parte de esta operación. Llegó Aviv, me hizo pasar al dormitorio de la suite y comenzó a desnudarse, hasta los calzoncillos y calcetines con ligas. Haciendo referencia a una reciente película porno de Dante a la que estaba acostumbrada, dijo, me gustan tus braguitas de tenis con volantes, entonces me tiró un osito rosa y unas bragas con volantes parecidas a las que se utilizan en los equipos de tenis, póntelo. Obedecí. Me tiró un gato de peluche sobre los cojines y dijo, este gatito mantendrá a esta gatita, señalándome, sin gritar. Vamos a jugar a Duedle y Duedle Dum. Los gemelos del cuento de Alicia en el País de las Maravillas juegos Sadomaso. Aviv se asemejaba físicamente a los violentos personajes de Alicia en el País de las Maravillas, sobre todo en los calzoncillos. La controlada risa histérica que me subía por la garganta solo hubiera intensificado más su abuso y fue, afortunadamente, contenida por el terror mientras comenzaba, haciendo lazos, a atar las fuertes cuerdas a las 4 patas de la cama. Al ordenármelo, me arrastré hasta la cama y me tumbé sobre mi estómago mientras él me ataba tan fuerte que me tensaba por todas partes. Me metió el gato de peluche bajo la boca, entonces me penetró por detrás, y dijo, ven con popa. El intenso dolor de ser brutalmente sodomizada fue compensado por una pistola de aturdimiento de alta tensión que me sacudió varias veces para crear los movimientos espasmódicos perversos y la constricción del músculo del recto que él deseaba. Pronto me desmayé debido al cegador alto voltaje de la pistola de aturdimiento. Eran casi las 3 am cuando salía por la puerta con el gato de peluche en las manos, mareada, desorientada, y con un dolor extremo. La brisa fresca del océano me ayudó a reavivarme mientras Houston me llevaba de nuevo al Club Playboy. Houston sabía que había sido programada con un mensaje para Reagan que yo entregaría al día siguiente en Después de Cristo como de costumbre, accedió a él inmediatamente. Su rapidez de alguna manera le permitía penetrar en la electricidad y los códigos programados, diseñados para mantener la información escondida, y acceder a la información.
Houston llevaba un registro escrito de todos los mensajes a los que fue capaz de acceder, junto con fotos y libros, para su beneficio personal y con futuras intenciones de chantaje, en caso de que los necesitara para protegerse. En este caso, supongo que de las actividades de Houston en Panamá, las conversaciones que oí entre él y Riley, y mi recuerdo de los mensajes a los que él accedía, el propósito de extraer toda esta información era para su beneficio personal en tratos clandestinos con Noriega. Comprendí que era este tipo de relaciones las que eventualmente contribuyeron a la caída de Noriega ante la CIA. La mañana llegó antes de que me dejaran dormir, y me sentía agotada y espacial mientras esperaba junto a la acera que los guardaespaldas de Aviv nos recogieran en Houston y a mí para llevarnos al aeropuerto. Un pequeño avión militar estaba aparcado en una zona cerrada y restringida, cuando llegamos al aeropuerto. Los dos guardaespaldas llevaron a cabo su negocio y rápidamente cargaron en el avión los fardos de cocaína según lo previsto. Houston y yo subimos al avión y volamos a Washington, D.C., donde entregué el mensaje de Aviv en Reagan. Los números bancarios de la transacción verificados después pertenecían a un número de una cuenta de las Islas Caimán. Philip Aviv estuvo directamente involucrado en diversas operaciones de la DIA/CIA en las que estuve obligada a participar en las administraciones Reagan/Bush, aunque Dick Cheney mantenía su papel de comandante mío en estas operaciones. Aviv dirigía mis acciones en cuanto a las relaciones diplomáticas internacionales. Cheney orquestaba los acontecimientos detrás de su escritorio, mientras que Aviv era la parte activa en el campo como agregado de Reagan. Las siguientes operaciones, totalmente documentadas a partir de mi particular experiencia y perspectiva, probablemente involucraban otros aspectos de los que no tuve conocimiento. A la manera típica de la DIA/CIA, con el engaño de la necesidad de saber la información dada hacía que la mano izquierda no supiese lo que estaba haciendo la mano derecha. Sin embargo, el generalizado propósito criminal de la Operación Carrier Pigeon y de la Operación Shell Game, documentadas aquí, no cambia. 1. Riley, con el tiempo, fue dueño de varios esclavos. 2. Riley, como mi padre, como Wayne Cox, y otros, siguen siendo aparentemente inmunes a ser juzgados por sus crímenes contra los niños y la humanidad, ya que se considera una cuestión de seguridad nacional según la enmienda a la Ley de Seguridad Nacional de Reagan de 1984. 3. Aún tengo la nota escrita a mano que hizo Loretta de nuestra conversación prohibida y espero que algún día consiga el trozo/paz mental, piece/pace of mind, que conlleva la rehabilitación. 4. Durante la desprogramación, he conseguido recuperar esta información mucho más rápidamente de lo habría sido posible en el caso de que Houston no hubiera accedido a ella anteriormente, en contra de la política del gobierno, y para su propio beneficio personal. Defensa Inteligencia Agency/Central Inteligencia Agency. Capítulo 12. Operación Paloma Mensajera. Con el término Paloma he estado familiarizada desde principios de los años 1980, cuando por primera vez empecé a entregar mensajes entre mi amo el senador Byrd y el señor de la droga de Puerto Rico y agente de la CIA, José Busto. Houston simplemente tuvo que explicármelo más tarde, mientras daba de comer a una bandada de palomas que se paraba en la antigua Catedral de San Juan, que las palomas eran utilizadas como mensajeros. El teniente coronel Michael Aquino de la DIA de Estados Unidos a menudo activaba mi programación Paloma durante las demostraciones prácticas del control mental. Dick Cheney todavía estaba definiendo el término Paloma cuando me enteré de la operación Paloma Mensajera a mediados de los 80. Dijo: has sido seleccionada entre un montón de esclavos programados para la operación Paloma Mensajera con el propósito de llevar mensajes del punto A al punto B según se ordene. Las palomas, una vez salen del nido, no encuentran la libertad en el vuelo, sino que hacen la tarea de entregar su mensaje desde el punto A al punto B en el menor tiempo posible, haciendo la ruta más directa. Dirigiremos tu ruta y tú entregarás los mensajes según las órdenes. Pero nadie definió mi papel de paloma más elocuentemente que el presidente Reagan durante el curso de la Operación Paloma Mensajera. El críptico lenguaje de la paloma utilizado por todos los participantes en la operación entremezclaba el mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, y el genio de la botella, todos crípticos temas de programación. Paloma Mensajera hace referencia al avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en realidad transporta armas y drogas.
como excrementos de palomas e incluyen a veces la multinacional dispersión de armas y drogas tras llegar a su destino. Agujero de paloma significa encubrir la actividad criminal. Estas definiciones, tal como las entendí entonces y las entiendo ahora, también podrían ser más profundas, y tener más significados y más diversos de los que yo he percibido. El tema de programación favorito de Aviv era Alicia en el País de las Maravillas, por el espejo debido a su reconocimiento internacional y a su relación con la ultra efectivo espejo de la NASA, el tiempo y el espacio infinitos para programas para disociar al instante a los participantes programados. Él hablaba habitualmente el lenguaje críptico de Alicia en el País de las Maravillas, e incluso lo utilizaba para el sexo, como lo demuestran sus juegos brutales de perversión Duedle y Duedle Dum. Debido a la orquestación de la Operación Paloma Mensajera por Aviv, esta operación encubierta de la CIA estuvo llena de temas de maravillas y espejos de principio a fin. Mi controlador de la CIA, Alex Houston, acababa de volver de un breve viaje en solitario por Florida con una caja maravillosamente envuelta. «Es de un amigo tuyo», me dijo entregándome la caja. «Entremos en el dormitorio para que puedas abrirlo y mirar a través del espejo». Crípticamente activa, me dirigí mecánicamente a la habitación como me había pedido. Saqué el arco metálico de plata y la envoltura de la caja y encontré un vestido caro, elegante, hecho de una tela con un inusual brillo plateado. Una estática hoja de papel blanco escrito con la reconocible sombreada letra azul de Philip Aviv yacía sobre el vestido. Decía lo siguiente: «El calor que irradiaba cuando nos reunimos por última vez fundió mi espejo. Lo he transformado en un vestido solo para ti, cortado para acentuar tu figura para que cuando te fundas en él, te pierdas tú sola dentro de la piscina de espejo líquido. Entra en el espejo, sumérgete profundamente dentro de su piscina y a caballo de las dimensiones en el tiempo. Nos vemos allí, junto con mis amigos». Estaba firmada apasionadamente, Phil Aviv, con su nombre escrito al revés debajo de una línea como si se tratara de un reflejo en el espejo. Houston sabía que había una nota, y ordenó: «Déjame ver tu nota», arrancándomela de las manos. Hizo un gesto hacia el vestido. «Continúa y pruébate lo que voy a leer esta nota. Vamos a ver, ¿qué dice? Ven con el popa». Cogí el vestido de la caja. No me apetecía nada de lo que había oído antes. Era frío como el satén, pero fino como la seda. Me puse a llorar en silencio, con el miedo de que de alguna manera Aviv aparecería si me lo ponía. «Póntelo y te haré entrar», dijo Houston mientras tomaba otra nota de su cartera y la leía mientras yo me desnudaba. «Hay un par de zapatos mágicos para llevarlas con tu vestido, algo en la iluminación, para transportarte más rápido que las viejas zapatillas de rubí. Los zapatos, como el vestido, se han hecho solo para ti, y cuando los lleves serás digna de un rey, los recibirás en su momento». Houston se volvió a meter la nota en la cartera. «Mira. No vas a ninguna parte ahora. Te reunirás con él en la Casa Blanca cuando tengas los zapatos para llevarlos con él. Solo te los tienes que poner». Así lo hice. Houston accedió a la programación de Sexo Brutal Wonderland de Aviv para su propia satisfacción. Luego colgué el traje en el armario de Kerry con mis otros significativos gatillos de ropa, fuera de la vista, fuera de la mente. Hasta que los zapatos llegaran. Aviv envió los zapatos para mí poco después. Eran de color negro brillante con lo que parecían unas ligeras hebillas de plata y altos tacones. En lugar de la cena del tailandés, Houston me dio una Wonderland Wafer hostia del País de las Maravillas Mdma XTS, la droga de diseño de la CIA Éxtasis. La hostia, como todo lo suministrado por Aviv, llevaba su sello que decía: «Cómeme». Empecé a prepararme para la noche según las instrucciones. Houston me comprimió dentro del traje, y me giró para encararme con el espejo. Cuando estuve dentro de los zapatos, Houston sacó otra nota de Aviv del bolsillo y la leyó. «Algo en la iluminación para transportar, hacerte más rápido que las viejas zapatillas de rubí. Haz chocar los tacones a la vez, obedece, y llegarás en un instante. Electrificante, con el retumbar de un trueno. Hirviendo a través del tiempo. Así que no tienes que llegar tarde a una cita muy importante». Houston me golpeó con su pistola eléctrica y me desmayé. Luego me llevó al aeropuerto de Nashville, donde cogí un pequeño avión hacia Washington, D.C. En la Casa Blanca me encontré con Byrd, asistiendo a otro pequeño cóctel de cerca de 20, 30 personas.
Después de que hablamos con Reagan, Mir me señaló en dirección a Philip Aviv y me envió a él. Mis ojos estaban fijados en Aviv, que hipnóticamente decía: fúndete dentro de tu espejo fundido para un paseo electrizante. Mira profundamente en el negro del espejo fuera de mis ojos, mira, me refleja, te refleja, me refleja, tú me hasta que nos funda y nos hundimos profundamente al otro lado. Aviv me llevó a un lugar más tranquilo en una habitación contigua y levantó otra hostia del País de las Maravillas, y dijo en críptico: Alice in Wonderland. Bienvenida a Wonderland, gatita. Esta es una fecha muy importante. No tengo tiempo de explicarlo. Me dio la hostia y continuó: cómetelo, y te llevará al otro lado de la puerta. Aviv me cogió de la mano y me llevó hasta la puerta de otra habitación. Era una especie de comedor donde se reunían un conjunto informal de huéspedes. Tan pronto apareció Aviv por la puerta, el rey Fahd de Arabia Saudí rápidamente se excusó en la mesa y se acercó. Llevaba una bata multicolor y una gorra con una banda de cuerda negro-marrón. Su malvada mirada lasciva me repelió inmediatamente. Di un paso atrás con miedo hacia la otra habitación. Aviv me lo presentó. Este es uno de los amigos que he mencionado en mi carta. Automáticamente respondí: es un placer conocerte, y extendí la mano como se enseña en la Charm School. Fahd se inclinó para besarme la mano. Mientras lo hacía, sus malvados ojos negros perforaban los míos cuando en voz baja dijo: tu belleza calienta mis brasas. Verla brillar en la profundidad de la oscuridad de mis ojos encendidos en la llama negra. Rió malvadamente con los efectos de su uso del acondicionamiento hipnótico de la NASA.